¿En la actualidad Estados Unidos está deportando a Venezuela? Mira, nosotros no hemos autorizado ninguna deportación. Entonces del lado nuestro, no hemos dado ninguna autorización para que se dé. Que se haya dado, puede darse un caso, pero nosotros no lo hemos manejado en ninguno de los casos que nosotros hemos tenido en nuestra responsabilidad. ICE dice que sigue deportando a Venezuela y en el año fiscal 2019, que usted ya estaba en su cargo, según las estadísticas de ICE, se deportaron a 327 venezolanos. ¿Cómo entonces se está deportando? ¿A través Hay que ver los casos, como te digo, si tienen que ver con el aspecto criminal. Esos casos sí se han dado, o sea, eso sí ha existido. Y seguramente los mecanismos que deben utilizarse son a través de terceros países que aceptan que ese tránsito se dé y que por supuesto la persona que está en la misma situación también ha autorizado para su salida. ¿Qué países terceros están siendo...? No lo sé, no tengo esa información, pero cuando digo terceros, cualquiera que haya tenido relación con los Estados Unidos que haya facilitado esos procesos. Porque eso es ICE con el país. Correcto. No con El usted. gobierno, no con nosotros. De parte nuestra no ha habido ninguna autorización de ninguna deportación, solo lo que tiene que ver con aspectos criminales. ICE nos dice que cuando deporta a un venezolano, alguno de estos centenares, y no tiene pasaporte, necesita documento de viaje que expeden, que dan las embajadas. ¿Cómo funciona ese proceso? ¿Qué rol tiene usted? Mira, ahí nosotros logramos con esta administración que el pasaporte venezolano vencido, al menos en el periodo de 5 años, sea aceptado en los Estados Unidos para ingresar, para salir, incluso para solicitar visa, algo que no había existido nunca. No es una medida perfecta, pero alivia. En el otro caso, cuando ICE nos ha pedido algún documento por ejemplo, porque existe un caso de una persona que fue deportada por temas criminales y necesitaba una autorización para poder salir, nosotros hemos emitido lo que se llaman los travel documents, que son un documento que le permite darle el soporte de su nacionalidad y que con ese documento pues pueda hacer ese proceso. Pero insisto, esto no lo hemos hecho con ningún otro caso, sino solamente con lo que tiene que ver con personas que han sido sentenciadas por algún delito. Pero puede ser que una persona con la misma persecución que usted escribía de huir de Venezuela cometa un error en este país. Esa persona que también es perseguida en Venezuela, aplicando esas normas que existen en Estados Unidos, es devuelta a ese país del que huyó. No, yo le insisto lo que te dije, aquí hay normas y procesos y decisiones de jueces. Yo no puedo ir en contra de una decisión de un juez. Que en esos casos es delicado porque llevarlo a un país donde tú estás siendo perseguido es doble sanción, ¿no? Yo creo que nosotros como personas debemos entender, digamos, que cuando llevamos a un país tenemos que procurar tener el cumplimiento de sus normas para evitar consecuencias mucho peor. Y supongo que es complejo para ustedes también porque mientras tienen a centenares de venezolanos protestando por la detención en ICE, ustedes tienen que colaborar con ICE aplicando la ley. No somos órganos para implementar leyes norteamericanas. Aquí lo que estamos haciendo es acompañando a una persona cuya nacionalidad es venezolana de darle el apoyo que requiere y orientación, pero no, si no de aplicación de una ley. Si ICE le pide ese documento de viaje, ¿usted puede negarse? No, porque son mandamientos que tenemos de la normativa de acá. Y sobre todo porque va con el convencimiento también de la persona que está siendo sometida a esa medida. Uno de los venezolanos detenidos es el mayor Hugo Parra. Usted ha seguido el caso, que lleva casi un año en detención, que rompió filas contra Nicolás Maduro y juró apoyo a Juan Guaidó. ¿Tienen un plan aquí en la embajada para intentar liberarlo? El caso fue asignado, digamos, entiendo que hay como varios entes o oficinas que se encargan, a distintas oficinas, se retrasó, tuvo recientemente la entrevista del miedo creíble, nosotros con los abogados pro bono que nos han dado una ayuda a nosotros, lo sigue apoyando y donde me notificó que es muy posible que le otorguen su asilo en los próximos 2 meses y pueda estar en libertad ya. Y el caso, por supuesto, de Parra es muy evidente y no tengo duda pues, de que le van a otorgar el asilo en escasos meses. ¿Qué mensaje o qué deben pensar venezolanos en Venezuela que quizás quieran
romper filas contra Maduro, rebelarse contra Maduro, pero a la vez ven que alguien que hace eso acaba detenido por más de un año en un centro de detención por el simple hecho de estar en un proceso de asilo, ¿no? Yo creo que como hay que ver esto, como lo dije al inicio, aquí estamos hablando de leyes migratorias de un país reguladas, de gran debate, y que estas no son normas que se le aplican a los venezolanos. Estas son normas que se le aplican a cualquier persona que llegue acá sin la visa correspondiente y trate de ingresar al país. ¿Qué solución le ve ahora a esa detención prolongada? Estamos hablando de meses o incluso años, o más de un año, en el que los venezolanos están en detención. Creo que este aspecto de la deportación, entiendo que hay una norma en los Estados Unidos que si pasan 6 meses y no han sido deportados, tienen que estar en libertad bajo ciertas condiciones, y nosotros lo que queremos es precisamente que mientras logramos algún mecanismo migratorio que les permita a ellos estar legalmente, que les permita trabajar y no ser deportados, que se le suspenda pues, su deportación y puedan estar legalmente en el país. ¿Con qué medida, señor Vecchio? Porque si me dice que las normas migratorias están y existen, ¿no? y se aplican, ¿cómo se va a lograr liberar a esa gente, liberar, por ejemplo, a 300 venezolanos que están con órdenes de deportación dentro de centros de ICE? Mira, nosotros tenemos la cifra que manejamos nosotros el año pasado, eran 1.300 presos venezolanos. Esa cifra, desde que comenzamos a trabajar con ICE directamente, bajó a 800. De esos 800, el estimado que tenemos, cerca de 600 tienen que ver con venezolanos por temas migratorios. Y de eso, te diría más del 90% por el problema de la frontera, ¿no? Pero cuando dice trabajar con ICE, a ver si me explico, ¿a qué medida concreta se refiere? Es decir, usted como embajada reconocida por Estados Unidos, ¿qué le pide a ICE que está ocupada de aplicar las leyes de inmigración? Nosotros, como son casos privados que tienen que ver con asilo y nuestras limitaciones solo se tienen que ver cuando hay casos, por ejemplo, de derechos humanos o de salud, para que reciban medicamentos del tratamiento adecuado, para que se cumpla el debido proceso y las normas. Entonces, cada caso que nosotros trabajamos individualmente con los familiares mismos nos dicen, esta es la situación de nuestro caso, creo que ha habido una falla del procedimiento acá, y en esas condiciones nosotros intervenimos a ese nivel. Nada frena el coronavirus. Crece el número de muertos en Estados Unidos. Escuelas y universidades cierran para evitar el contagio. Hay al menos 2 pasajeros y 19...